Hola, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast De todo y para todes, de todo patrimonio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Yo aquí desde la Florida y me encuentro también con Mitzi, que está en México. Hola, Mitzi. Hola, Nat, no sabes cómo te extraño. Ojalá pueda ir a visitarte pronto, pero bueno, en esta condición de pandemia no sé cuándo, pero mi corazón está Ya contigo. pronto. Pero tranquila que no estamos solas hoy. Hoy tenemos a una invitada que está ¿en dónde? ¿En dónde? En Eso. Chile. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿Cómo mucho estás? gusto. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ay, qué felicidad tenerte Un placer aquí. tenerte. Bueno, y para Sí. que empecemos esta bonita conversación, y gracias, Nat, por esta también bonita introducción, pues cuéntanos, Claudia, ¿en dónde estás tú y quién es Claudia, para que nuestra audiencia empiece a calentar motores en esta bonita discusión? Hola, bueno, estoy en Santiago. En Ok. este minuto hay una bonita tormenta eléctrica después de Oh, un buen rato sin llover. Así es que bien contenta por eso. Y bueno, mi nombre es Claudia González Muzio. Siempre digo el apellido de mi mamá porque soy ambos. Qué bueno. muy bien. Y Y es además el nombre que uso para todo, digamos, desde mi trabajo, las publicaciones, etcétera. Yo soy de origen arquitecto, estudié en la Universidad Católica de Santiago y hace unos años hice un máster en Medio Ambiente, Ciencia y Sociedad en la University College London. Trabajo Yay. hace mucho rato en temas de planificación territorial y también en proyectos relacionados con patrimonio cultural, y desde hace unos 12 años más o menos, ya más directamente en temas de reducción de riesgo de desastres. Wow, súper Wow. interesante. Y miren, para audiencia que nos escucha, esta es, o sea, hermana del mismo sitio donde estudiamos toda el posgrado, o sea, UCL. Pero Claudia, tú nos estabas comentando ahorita de que incluso cuando estabas por allá, fuiste la primera chilena en O sea, entrar a fui ese la primera departamento. chilena en el departamento de geografía, en realidad, en ese magíster que se llamaba Environment, Science and Society. Wow. Y me fui para allá con el interés de estudiar temas relacionados con desarrollo sustentable y gestión de riesgos, que aunque ustedes no lo crean, en ese tiempo casi no había en Chile, ¿ya? Mm, Justo fue el 2009, y cuando yo estaba ahí para hacer la tesis, justo el 2010 ocurrió el terremoto, el Cierto, 8.8 de Concepción. claro. Y entonces, bueno, obviamente la tesis la hice respecto de ese terremoto, Ujú. y al tiempo después empezó a aumentar la cantidad de posgrados y de cursos relacionados con temas de reducción de riesgos, y se generaron centros de investigación y mucha actividad relacionada con el tema que antes, la verdad que era bastante poco cotizado, digámoslo así. Interesante Wow. que tuvieron que esperar a que ocurriera eso en el 2010, que no fue hace tanto tiempo, si te pones a pensarlo. Fue bastante reciente. Sí, bueno, de hecho, yo creo que siempre hay aprendizaje después de los desastres. Entonces, por ejemplo, después del terremoto del año 1939 en Chillán, se creó una corporación que se llamaba la Corporación de Fomento y Reconstrucción, la Corfo, que ayudó en el proceso de la reconstrucción. Se generaron normas, los códigos de construcción que hoy día tenemos, que han ido mejorándose tras cada uno de los desastres. Y así cada uno, tras cada terremoto o tras cada tsunami, etcétera, ha habido aprendizajes y ha habido mejora. ¿Ah? Todavía falta, por supuesto, pero siempre hay formas de aprender y de sacar algún tipo de provecho, digamos, de esas tragedias. Sí, claro. Sí, sobre todo es esta parte de tomarlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, sí, de aprendizaje, de crecimiento, de mejora. Pero bueno, cuéntanos un poco. Entonces, cuando siempre nos gusta saber como si el desastre llegó a ti, a tu vida, o si tú llegaste a ellos. En este caso, me imagino que tuvo que ver con justo lo que comentas del terremoto, ¿no? En el 2010. Sí, pero yo diría que tenía una relación anterior con los desastres. Ah, ¿No? cuéntanos de eso. Desde el terremoto del año 85, que fue, que afectó bastante fuerte Santiago. También ustedes tuvieron un terremoto en Sí, ese en mismo México fue año. terrible, Eh, sí.
¿Cuál es la fecha, Y perdón, exacta en Chile? ese fue el 3 de marzo y en el caso de ustedes creo que fue el 19 de De septiembre. septiembre, sí, 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 muy icónico. ¿Qué fecha? Ujú. sí. Bueno, y después tuvieron otro en la misma fecha, así En que estuvo 2017 y era como Yo- si, ¿qué estamos pagando? mucho. Pero bueno, no Sí. es cierto, estoy No, no haciendo, hablamos de septiembre de 2017. sí, es como, ya mejor no nos metemos ahí, perdón, síguenos contando del 85. Sí, no, y en el 85, claro, yo era chica, así es que no, la verdad fue como una experiencia relevante. Cada chileno yo creo que vive un par de terremotos o 3 terremotos por lo menos. Ujú. Eh, entonces, bueno, después de ese, la verdad todavía estaba en el colegio, no fue como tanto el impacto, pero sí cuando estuve después en la universidad, eh, mi trabajo en arquitectura jamás fue mucho respecto de temas de diseño, ¿ah? Fue siempre relacionado con temas de planificación territorial. Entonces, dentro de los instrumentos de planificación, entre los elementos que se consideran están las amenazas naturales, ¿ya? Entonces, como que ahí existía ya una relación y no era tan directa, digamos, era solamente en tratar de planificar en espacios más seguros. Eh, pero después, claro, tenía este interés por el tema del desarrollo sostenible y ahí como que los desastres tenían tanto que ver que bueno, se empezó a generar esta relación, ¿cierto? Ujú. Bueno, y ahí llegué al magíster y fue culpa de John Twigg, ¿ah? Él fue el culpable ¿Quién? que ¿De quién? terminara absolutamente interesada en trabajar en temas de reducción de riesgo. Él nos hizo un curso que era justamente de amenazas naturales y él trabajaba muy bien el tema de la relación de las amenazas naturales con las ciencias sociales y con los temas de vulnerabilidad. Así es que por ahí vino la relación y ya el resto es historia desde hace ya ese tiempo que trabajo más directamente relacionado con temas de gestión de riesgo. ¿Mm? Oh. Wow. ¿Y ahora mismo estás trabajando en dónde? Ahora mismo, en temas de reducción de riesgo, estoy trabajando en una consultoría con JICA, con la Agencia de Cooperación Japonesa y con la Oficina Nacional de Wow. Emergencia, para un proyecto de fortalecimiento de la Oficina Nacional de Emergencia, que ahora va a cambiar de nombre, porque tenemos una ley nueva Sí, a punto ¿verdad? de Casi acaba de publicada. Ay, estrenarse, sí, ¿no? háblanos de Claro, eso está ahí en también. estreno y entonces es para fortalecer el sistema de protección civil y cambiar un poco este énfasis, ¿cierto?, de la emergencia hacia la gestión de riesgo y a la reducción de riesgo, que ha sido un trabajo que también se gatilló a propósito del terremoto del 2010. Claro, estamos haciendo eso y también, bueno, con algunos instrumentos de planificación territorial y hace un tiempo atrás también estuvimos trabajando en temas de unas obras de emergencia en un sitio arqueológico en el norte de Chile a propósito de la arqueología. Ah, wow. Ajá. Así es que ahí hemos estado por distintos lados. Bueno, y además, cuando queda tiempo, nos entretenemos haciendo publicaciones. Formo parte de un grupo de trabajo bien entretenido respecto de temas de capitalismo desastre, Ujú. con gente de Florida y gente de Japón, de Estados Unidos, de Italia, de Inglaterra, de muchos lados. Así es que también tratamos de hacer investigación y discusión ahí. Y con un colega, como hace ya 5 años, creamos una revista, que es la revista Rever, que es la revista Rever. latinoamericana para la reducción de riesgo, de estudios relacionados con la reducción de riesgo de desastre. Así que ahí Oh, estamos también bien entretenidos con ese tipo de cosas. Wow. Oye, wow, ¿cómo le haces Claudia. para Estás hacer como el todo arroz eso? blanco. Ajá, o sea, Nos de aquí a allá. multiplicamos. Sí. Y no. No, pero está Oye, Mitzi, y increíble. ahora que, no, que te iba a decir a ti, Mitzi, que ahora que escucho a Claudia contar esto, que mencionó lo del capitalismo del desastre, y con nuestra entrevista con Saskia fue lo de los desastres sistémicos, y mano, siguen saliendo conceptos tan chéveres en estos diálogos con estas mujeres tan increíbles, que es como que yo no creo que esta temporada nos dé para hablar todo lo que queremos hablar de desastres. No, definitivamente no. Siempre, Y pero fíjate no. que justo, ajá, esa es una muy bonita reflexión, porque ahorita nos gustaría, Claudia, que nos contaras sobre, o sea, bueno, primero decirte que te agradecemos mucho estar aquí, pero también que te admiramos, o sea, todo lo que haces, Mm, obviamente lo haces por pasión,
y se ve y se siente en todas las diferentes como áreas en las que estás, ¿no? Metidas, que eso me parece increíble. Pero bueno, vamos a profundizar ahorita un poco sobre esta parte que decías como nosotros hemos hablado mucho de que los riesgos se construyen, ¿no? Y que y por otro lado, hemos querido hacer como esta parte de que el patrimonio o definir lo que es patrimonio, pues son decisiones políticas, ¿no? Entonces, ahorita creo que sería muy interesante platicar contigo justo esto de la construcción del riesgo con la visión de patrimonio, porque finalmente, como tú nos dices, has podido trabajar pues con sitios arqueológicos, obviamente desde la parte de planeación. Entonces, pues cuéntanos qué tanto impacta. Digo, podríamos decir a grandes rasgos, pues mucho, ¿no? Pero ¿qué significa que impacte mucho? A ver, bueno, mira, el patrimonio construido, partamos por ahí, digamos, ha sido efectivamente siempre afectado por los desastres. Y la verdad es que cuesta muchísimo, bueno, esas afectaciones tienen que ver con falta de mantenimiento, por ejemplo, con falta de atención, tanto del Estado como de los privados, respecto de la necesidad que tenemos, ¿cierto?, como sociedad de mantener nuestro patrimonio. Ahora, hemos visto en los últimos años, por ejemplo, a partir del estallido social del 2019 que ocurrió acá en Chile, yo no sé si lo recuerdan. Claro que Sí, sí. claro, que, lo seguimos y en que- redes. Ujú. sí, y que básicamente en el fondo implicó esta convención constituyente, ¿cierto?, que se acaba de escoger el domingo. Eh, Producto de ese episodio y de esa situación hubo harto daño, entre comillas, a distintos tipos de monumentos, ¿ya? De monumentos asociados con ciertos procesos y periodos históricos que podríamos decir y discutir que son patrimoniales para quién y cómo va cambiando la visión del patrimonio y qué es lo que es importante para quién. Porque finalmente, claro, son personajes emblemáticos de un momento de la historia, pero no necesariamente, o sea, son héroes para alguien, pero no para toda la sociedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sucedió eso. También sucedió que se dañaron monumentos religiosos, iglesias, ya que se incendiaron algunas, se incendiaron algunos otros elementos, otros edificios patrimoniales, algunos por accidente, otros de manera intencional, y entonces vemos que hay distintos procesos de pérdida de patrimonio, pero que tienen que ver también con procesos en que la sociedad va modificando lo que construye o los elementos que considera importantes y relevantes para mantener para las generaciones futuras. ¿Ya? Entonces, claro, hay daños y hay pérdidas que se refieren a procesos como este, que lo hemos visto también en un montón de otras ocasiones, no sé, pues por ejemplo en la guerra en Medio Oriente, la pérdida de Palmira o de los bombardeos en Siria, etcétera, que son, en que está muy relacionado a esta construcción, ¿cierto?, de la sociedad y con los elementos que considera importantes. Y respecto de los desastres, claro, tenemos la pérdida de un montón de elementos patrimoniales que, por supuesto, por antigüedad no tenían ni cumplían con las normas que hoy día tenemos, y tampoco, también algunos de los sistemas constructivos, sobre todo el adobe, ¿cierto?, ha tenido mucha pérdida, especialmente en áreas rurales, que además tienen que ver con cómo se construye o cómo se mantienen esos lugares, ¿ya? Porque son lugares que en general, algunos medios olvidados, en que la gente se ha ido moviendo, por ejemplo, de áreas rurales a áreas urbanas y ha ido como abandonando esos sitios, pero que efectivamente mucha arquitectura vernácula hemos ido perdiendo en estos últimos años a propósito de desastres, eh, porque las reconstrucciones dejan mucho que desear muchas veces, no se reconstruye en el sentido de esos lugares, se busca reconstruir más o menos rápido y uno entiende que la gente tiene urgencia por recuperar sus propiedades, y muchas veces tenemos la burocracia de por medio en que es muy difícil y muy lento la reconstrucción de los bienes patrimoniales. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo en México, por ejemplo, o no, pero Sí, acá sí es muy largo el proceso de reconstrucción patrimonial. Pasa por muchos temas burocráticos. ay, sí, terrible. Tenemos que modernizar así la ley de patrimonio, bueno, y es una discusión que en este minuto está ahí ongoing, Mm. porque
porque la ley de patrimonio que tenemos es súper antigua y no promueve la conservación, finalmente, porque carga sobre los propietarios el hecho de, oye, este elemento es patrimonial, pero tú lo cuidas. Entonces, como que no se fomenta, ni se apoya, ni se genera ningún tipo de subsidio, por ejemplo, para los propietarios de bienes patrimoniales, que al final termina siendo como una carga, ¿ya? En vez de ser como esta parte En gustosa y vez de, dichosa, ¿no? claro, Es oh, como, no, por Dios. ¿cómo tengo un patrimonio? No, ay, por favor, no me declare. Bueno, y es verdad, hay que darle un update a las leyes de patrimonio, de protección de patrimonio, sea terrestre o subacuático. Y eso es Real, algo ¿eh? que noto en tantos países latinoamericanos y caribeños. Están súper de que para ayer había que hacer algo. Pero, Sí. ¿verdad? Ya eso es como que, otra conversación también aparte con esta cuestión de las leyes y quién las hace y para quiénes son. Pero ¿sabes qué, Claudia? Me está súper interesante que tú nos hables desde la perspectiva de planificación y arquitectura, porque nosotras también con este tema de desastre hemos hablado mucho de la importancia de la comunicación y de cómo las personas perciben el riesgo. Entonces, ya hemos discutido desde la sociología, cómo, ¿verdad?, se utiliza y cómo se analiza, se piensa, ay, pensé que se me fue la señal, se piensa la comunicación, y también desde la antropología y la respuesta humanitaria. Así que quería saber qué tú pensabas al respecto. Mira, hay varios temas, porque por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de la planificación territorial, estar en un área de riesgo genera restricciones a los usos o genera restricciones, entre comillas, al desarrollo. Entonces, desde la perspectiva comunicacional, muchas autoridades, por ejemplo, cuando generan sus instrumentos de planificación no quieren saber nada respecto a los riesgos, ¿ya? ¿En serio? Sí, claro, porque es como tú le vas a generar una carga a alguien, digamos, vas a decirle, oiga, tiene un terreno aquí muy bonito, pero para poder construir ahí usted tiene que hacerse cargo de la amenaza de lo que sea, de remoción en masa, de inundación, de lo que le toque, digamos, Claro. a aquel terreno. Entonces, para las autoridades no es una materia feliz, digamos. Sí, ¿Ya? no es como que una cosa cómoda, ¿no? Perdón, es que ahorita me No, vino el ejemplo de aquí en México, ¿no? Es típico, toda la zona hotelera que está en la Riviera Maya y que todos esos grandes complejos hoteleros, pues es como, no se quieren hacer responsable del cambio climático. Entonces, como, sí, volvemos a construir donde sabemos que se va a volver a llenar de arena y se va a llenar otra vez, ¿no? Pero no quieren hacerse cargo de la amenaza, solo como disfrutar el estar ahí sin prever esta parte, ¿no? Como que es mucho dinero y no les sí, interesa y no sé. así es, pero por un lado, pero si por otro lado lo piensas, también hay, a propósito de eso mismo y de la comunicación del riesgo, yo creo que en la Riviera Maya en general existe una buena comunicación del riesgo cuando se trata de huracanes. Y le advierten a todos los turistas que están ahí qué es lo que va a suceder y que se mantengan dentro y que cumplan con ciertas medidas y eso está como en el aire, o sea, como que en esa temporada, digamos, está siempre fresca en la memoria, digamos, qué es lo que tienes que hacer y cuáles Sí, son los como que en el procedimientos. imaginario, ¿no? O sea, sí Claro, está muy, claro. muy presente, ¿no? A lo mejor son otras amenazas las que simplemente como que... Esas no se ven tanto, claro. Ajá, exacto, sí. Pero por ejemplo, bueno, y eso es un tema importante en la comunicación de riesgo, si pensamos, por ejemplo, en la costa de Chile también, respecto al tema del tsunami, es súper relevante, bueno, mantener el tema de señalética, las vías de evacuación, etcétera, pero además tenemos que considerar que esas vías de evacuación sean efectivas, entonces desde la perspectiva de la planificación también es un lío a veces, porque tenemos, no sé, diseñadas muy bonitas, unas vías de evacuación hacia un área segura, pero cuando llega el momento de la evacuación, tal vez por la poca comunicación o por la falta de costumbre o por, no sé, por un poco de histeria también, la gente va en auto y tapa todas las vías de evacuación que debían ser súper expeditas para la gente que evacúa de manera a pie, ¿cierto? Y al final es más un peligro que lo que puede ser positivo. O se instalan vías de evacuación en calles que están llenas de cables, ¿ya? Que probablemente en el momento en que realmente se necesite, capaz que hasta caigan. Entonces tenemos que como que generar una conciencia en la sociedad
respecto bueno, sobre todo de las multiamenazas, ¿cierto? Y de los lugares que tienen que considerar para una evacuación segura, cómo esta tiene que ser, etcétera. Y además tenemos que acostumbrarnos en términos de comunicación a hablar de prevención, porque siempre hablamos de respuesta. Y nos Sí. falta mucho todavía insistir en el tema de la prevención. Claro. Oye, ¿y Y qué de podemos de la hacer? corresponsabilidad, ¿ah? En la construcción de los riesgos, corresponsabilidad nuestra en la Sí, construcción de los riesgos y en cómo los abordamos. por supuesto, sí. Y yo lo que iba a preguntar era como que, ¿verdad? Tanto que hemos hablado de comunicación y qué tú recomendarías o qué en tu experiencia tú dices que ha sido un método o una práctica bien eficaz para impulsar o mejorar ese diálogo con las personas, sea en la fase de prevención o de respuesta o recuperación. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante, por ejemplo, en pensar en estrategias que vayan desde arriba hacia abajo y al mismo tiempo estrategias que vayan desde abajo hacia arriba. Balanceado, ¿no? Por ejemplo, claro, a nivel local, por ejemplo, de los municipios, hemos visto que es súper relevante el involucramiento del alcalde en el tema de la reducción de riesgo. Si el alcalde se involucra y se entusiasma, mueve a sus departamentos para que avancen en el tema, ¿ya? Mueve recursos, impulsa, ¿ya? Y por otro lado, cuando tienes comunidades que están súper empoderadas, que conocen bien sus lugares y que quieren trabajar para reducir su riesgo también, eso es súper efectivo. Entonces, si lográramos conectar esos dos Las dos espacios, tapaderas del sándwich, ¿no? claro, si Como jugar lográramos conectar ajedrez. esos dos espacios, sería fantástico. Yo creo que, bueno, a mí me parece que el nivel local es esencial, ¿ya? Que no solamente son las políticas nacionales, el tema del marco Sendai, sí, pero y obligar a los estados y a que se involucren y eso también, pero es el nivel local donde las papas queman, como dicen, ¿ah? Entonces es donde la gente acude primero cuando tiene un problema, es el diario vivir, ¿ya? Por Entonces, supuesto. en ese sentido yo creo que ahí es donde hay que apuntar, ¿ya? Oye, ajá. Y respecto de la capacitación, a mí me parece tan relevante como capacitar comunidades, capacitar alcaldes, capacitar los profesionales en específico de la emergencia, etcétera. No, es que eso que acabas de decir es esencial, porque incluso es la capacitación en la comunicación. O sea, realmente hablar no es comunicar, ¿no? O sea, poder comunicar realmente es un mensaje que se ha entendido, o sea, que del emisor se ha entendido por el receptor, y muchas veces eso mismo no existe hasta en los especialistas o en la parte científica, o sea, se queda como en esta parte también muy intangible y tan especializada que yo eso es lo que veo, ¿no? Que justamente es lo que intentamos aterrizar aquí en Ecos Patrimoniales, ¿no? O sea, tratar de bajar todo este conocimiento tan experto de todas ustedes y poder traducirlo a un lenguaje coloquial que entendamos, pues independientemente de lo que nos dediquemos, ¿no? Me gustó mucho lo que comentabas de los multirriesgos y sí me gustaría que nos platicara sobre eso. Mira, por ejemplo, cuando pensamos en Chile, y pasa lo mismo con Japón, a propósito del curso que hicieron y que hicimos Buenísimo, sobre sí. reducción de riesgo de desastre en patrimonio, ¿cierto? Sí. Es que ellos hablaban de que Japón era un supermercado de los desastres, y con Chile pasa lo mismo. Y yo diría que con varios países más, incluso los de ustedes también. Sí, Tenemos total. de todo. Nosotros pensábamos que lo único que no tenían eran conflictos, y después el 2019 tuvimos conflictos también que afectaron. Entonces, pensábamos que no teníamos tornado y después apareció un tornado y así. Entonces, tenemos lo que quieras. Pero entonces no hay un lugar en el territorio que no esté expuesto a alguna amenaza. Pero normalmente no es una, son más de una. Y a veces no se piensa en que pueden ocurrir varias al mismo tiempo o gatillarse una después de la otra. Y entonces, no sé, podemos tener, por ejemplo, a la gente a salvo de un tsunami, pero expuesta a un peligro de remoción en masa o a un volcán o a otra cosa. Entonces, bueno, hay que pensar, no sé si en el peor escenario, pero hay que pensar que siempre puede suceder más de una cosa, y entonces tener en consideración para las construcciones, por ejemplo, o para los sistemas de evacuación, como hablábamos hace un minuto, que esas sean áreas seguras a todas las amenazas, ¿ya? Y que pensemos en todas ellas para que en el fondo no tengamos que estar. Yo recuerdo siempre el caso de Aguascalientes en Perú, al lado de Machu Picchu, que es un pueblo que en realidad está
está, que es el pueblo, el Machu Picchu pueblo que le dicen, ¿cierto? Que es el lugar Ok, donde uno llega antes de ok. ir hacia las ruinas. Y resulta que ese lugar está súper expuesto a lo que ellos llaman huaicos, que son estas crecidas rápidas de los ríos, ¿cierto? Pero también muy expuestos al tema de remoción en masa. Y a mí me llamó muchísimo la atención que en las áreas seguras para huaicos tenías unos bloques enormes aquí arriba, ¿ya? Entonces Wow. tú, claro, te Si era seguro para imaginabas, una cosa, pero era otro riesgo si era un llegase a ocurrir riesgo un temblor patente en sísmico. el caso de que ocurriese un terremoto, se te caía la cosa en la zona segura. O sea, entonces era, O sea, ¿cómo? ¿segura para quién, no? ¿Y para Claro, qué? ¿segura para qué? Entonces, Arregla un mal con otro mal. justamente, y eso sucede más a menudo de lo que uno cree. Entonces, eso es Ujú. una cosa a la que hay que darle énfasis en nuestros países. Por supuesto. Así mismo es. Pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy porque hay mucho, mucho todavía por discutir, pero vamos a dejarlo para la semana que viene en la segunda parte de esta conversación. Así que por favor, danos follow en las redes sociales y escúchanos la semana que viene para continuar esta increíble conversación junto con Claudia. Así que te esperamos. Hasta la próxima.